Janet Jara y José Antonio Kast protagonizaron un tenso debate, último cara a cara entre los abanderados presidenciales de cara a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre. Hoy el candidato Kast pidió a la candidata Jara disculparse con María Corina Machado tras mencionar que lideró intentonas golpistas en Venezuela, según lo que había visto en los medios. Para hablar de otros temas, estamos aquí en el estudio con la integrante del comando de José Antonio Kast, Mara Cedini. Mara, muchas gracias por acompañarnos. Hola, bienvenida. muchas gracias. Feliz de estar acá nuevamente conversando con ustedes. A ver, yo puse ahí el concepto intenso debate. Yo creo que nadie podría dudar a estas alturas que fue bien intenso, de las dos partes. Sí, fue intenso, fue, digamos, controversial, fue conflictivo, fue largo. Sí, o Sí, sea, fue muy largo. tendremos que tener varias horas para hablar tema a tema, digamos, pero vamos a ir tomando algunos picoteos. ¿Cómo quedan desde el comando con lo que fue el desempeño de José Antonio Kast, primero de todo? Yo creo que Se le vio bastante más enérgico y se comentó muchísimo, a diferencia del de Archie. Horario distinto, también puede haber sido parte de la estrategia. Yo sé que ahí está bajo 7 llaves, digamos, pero sí comenzó con bastante más emplazamientos a Janet Jara, lo cual fue devuelto constantemente. Sí, yo creo que José Antonio Kast tuvo un tremendo desempeño ayer en el debate, estuvo claro, con respuestas concisas, a tope de los temas. Al mismo tiempo, yo creo que hay que entender también un poco lo que había estado pasando en los debates anteriores. Janet Jara está con una actitud tremendamente, digamos, agresiva, de interrumpir, de interpelar. Hay algo que también me llamó mucho la atención, que está como un poco sumándose a los periodistas y ella haciendo preguntas, exigiendo que le respondan a ella. Ya, ahora el formato igual da la posibilidad, de hecho, el espacio para intervenir y está bien, dialogar. pero finalmente el candidato le tiene que responder a los periodistas y a la ciudadanía, no a la candidata. Y en el fondo se mostró un poquito esa desesperación, yo creo que de la última milla, tratando un poco de desestabilizar a José Antonio Kast. Él no pisó el palito, no cayó en la estrategia de Jara. ¿Contestó más que el debate Archie, que fue criticado? Claro. Porque se le criticó con el depende, con el se acabó el tiempo. Aquí, objetivamente hablando, no fue así. Yo creo que, mira, había más posibilidad de entrar. De partida eran preguntas que estaban un poco más asociadas a temas que son más bien evidentes, ya que están dentro de la programática de los distintos y de los programas de los distintos candidatos. De las propuestas. Yo creo que en Archie habían preguntas que yo creo que bajo un sistema de responsabilidad de alguien que pretende ser presidente no puede responder sí o no. Si a mí me ponen un libro al frente que desconozco su contenido, yo no puedo, y sobre todo que tiene que ver con identidad sexual de niños, yo no puedo dar una respuesta sí o no así irresponsable. Ya, el sí o no y el blanco y negro de la Por respuesta. supuesto que hay cosas entiendo. que dependen. Y yo creo que cualquier persona responsable entiende que piensa ser presidente y que tiene las posibilidades de serlo, en marzo tiene que responder frente a eso. Yo creo que en Archie José Antonio Kast fue muy responsable en ese sentido porque habían preguntas que requerían ese nivel de análisis, pero yo creo que el debate ayer estuvo más orientado en preguntas que estaban directamente en los programas. De hecho, muchos de los periodistas leían, okay, aquí en su programa sale esto, sí, explíquenos esto otro, que son cosas, digamos, más de conocimiento y de sentido común o de discusión pública. Ahora, son, 2 horas y media de debate, un poquito más, así que insisto que vamos a ir picoteando, como se dice en buen chileno, pero claramente ayer llamó la atención y fue al principio, cuando habla de seguridad y dice esta cifra: 1.200.000 personas asesinadas en un año. Después en el punto de prensa dijo que había sido un desliz, que se había equivocado, sí, pero la cifra está acá. Igual, de todas maneras, hubo una discusión y emplazamiento, porque ya la cifra uno decía, no sí, claro, está equivocado. Eso lo reconocen, digamos, que fue un error. Sí, no, él mismo lo reconoció en el punto de prensa, que digamos, se corrieron los ceros, pero de repente pasa que cuando uno está... Pero sí, es que era un tema sensible. Sí. Pero en el fondo, si te das cuenta, 1.200 a 1.200.000, como que al final era la idea del número que en una discusión, digamos, sobre todo cuando tenía alguien gritoneando de al lado... Pero déjame ir más allá de la cifra. Si uno entiende que el error es humano, está bien. Y quieren ser presidentes de Chile, pero también se pueden equivocar en un debate. Estamos de acuerdo, si no voy más allá. Pero, por ejemplo, tiene reacciones. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien dice hoy que hay que tener cuidado con la explotación del miedo como estrategia electoral. Él habla de un lapsus, él dice esto es un lapsus del candidato, pero sí en anteriores ocasiones había dicho cuidado con esto de usar la delincuencia, los homicidios, y voy a tomar otra frase de la ministra Camila Vallejo, como un botín electoral, es decir, instalar una situación de miedo, una situación de seguridad que existe, yo no lo voy a debatir para nada, pero sí con un bombín o aplicarlo de alguna manera para
un interés electoral. Mira, qué interesante, porque además de llamarme la atención cómo los ministros de este gobierno son ministros voceros de la candidatura de Jara. Es cuando parece. se les consulta también. Pero date cuenta que los únicos realmente que han tenido una campaña de miedo ha sido Janet Jara. Diciéndole a todos los adultos mayores que le van a quitar la PGU. ¿Me vas a decir que eso no es campaña de miedo? Diciéndole a las mujeres y a disidencias sexuales que les van a quitar derechos. ¿Qué nivel de terror es el que están impartiendo? Entonces, la campaña Janet Jara se ha basado en mentiras y están impartiendo miedo en la ciudadanía con el tema de los derechos sociales, los derechos identitarios de grupos. O sea, se ha generado una campaña tremendamente odiosa por parte de la candidata y ahí es donde se nota que hay falta de propuesta y hay falta digamos, de relación profunda con lo que están hablando. O un temor por la trayectoria, por la trayectoria del candidato en esos temas. De hecho, ayer dijo, yo voté en contra, por ejemplo, de Larisa Mudio, la terminé usando con el tema de la CUT por un foro que lo habían invitado, o sea, que no lo invitaron, digamos, y terminó con una discusión ahí con Bárbara Figueroa cuando era secretaria general. Sí, pero apunta más bien a la trayectoria de lo que fue, por ejemplo, su biografía parlamentaria. Sí, no, a ver, sí, aquí hay varias discusiones. Lo que pasa es que, y es muy interesante una pregunta también que le hicieron, donde muchas veces se confunde, digamos, ciertos privilegios o diferenciaciones en los reglamentos de ley versus la igualdad ante la ley, que es lo que defendemos todos, sobre todo las personas que creemos en las democracias liberales. Creemos que todas las personas son iguales en dignidad y derecho. Y eso es una de las cosas que uno defiende frente de repente a proyectos que defienden a unos grupos sobre otros. Y ahí podemos tener distintas diferencias. ¿Ya? Pero yo creo que lo que hizo Janet Jara finalmente en su campaña fue aterrorizar a la gente con el tema de los derechos y finalmente yo creo que la gente no les cree, porque con incluso esta bandera feminista que han alzado durante estos 4 años, y tú te das cuenta que las mujeres hoy día tienen el peor empleo en los últimos 10 años, o digamos los peores índices de desempleo. El caso Monsalve, emblemático en cuanto a la falta de incapacidad de defensa de una mujer en caso de una vulneración o denuncia de abuso o violación. Tienes el caso de las listas GES, con los peores índices de espera en los cánceres que afectan a las mujeres, sobre todo el cáncer de mama. Entonces, tú puedes alzar muchas banderas. Voy a poner un contrafactual, mucho heredado, de la pandemia. Uno dice, ¿por qué la pandemia? Porque muchos diagnósticos que no se hicieron o revisiones que tampoco se hicieron y que de hecho se con su minuto, esta va a ser la nueva pandemia. Pero si tú miras la experiencia internacional, nuestras listas de espera no alcanzaron los tiempos, digamos, la recuperación como lo hicieron todos los países a nivel internacional. Eso implica que comparativamente estamos haciendo las cosas peor. Y al final el tema de gestión es clave. Y la gente lo que necesita hoy día es seguridad, es empleo, es poder desarrollar su negocio, es poder vivir una vida tranquila, llevar a tu hijo al colegio y que no tengas que ir a buscarlo porque están tirando bombas molotov por todas partes. Eso, dejemos de consignas, dejemos de ideología, hagamos las cosas, hagamos cumplir la ley. Hoy día, de hecho, había una frase, la estaba revisando durante la tarde, de José Antonio Caz. Con temas de seguridad, dice, bueno, pero el presidente no creo que pueda ir con su hija a pasear durante las 2 de la mañana en un lugar, no me acuerdo. Ahora, nadie pasaría con una niña a las 2 de la mañana. Entiendo el fondo, digamos, de la acotación, pero también hay un emplazamiento directo nuevamente al presidente Boric en plena campaña, como el origen de todos los males. Es que la gestión de Gabriel Boric ha sido muy mala. La gestión del presidente Boric ha sido muy mala. En el ámbito que tú veas, tenemos problemas, y problemas peores que los heredados, en seguridad, en crecimiento económico, en empleo, en salud, en educación. No se salva nada. Yo puedo entender que los gobiernos no pueden resolver todo, ni existen varitas mágicas, ni que todo es fácil de resolver. Pero al menos, ¿en qué vimos mejoras? En absolutamente nada, todo empeoró. Hay una reforma previsional. ¿Puede ser una mejora eso? Hay que verlo. Vamos, ¿el Estado va a ser capaz de pagar el crédito que le pidió a los trabajadores en 30 años más? El autopréstamo. ¿Va a ser capaz? Según incluso diputados del Frente Amplio como Gael Llomans han dicho que vamos a ver si le vamos a devolver la plata. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces, acá no basta con consignas, con banderas ideológicas. Aquí hay que hacer la pega. Porque independiente de los cambios que uno tiene que hacer, uno también tiene que arrastrar lo que el Estado lo que ya lleva, los compromisos que tiene, y eso implica gestión, trabajo 24/7. El concepto evaluar también ha estado presente no solamente en el debate de ayer, sino en parte de la campaña, en términos de un eventual gobierno de José Antonio Caz. Él dijo, vamos a respetar las leyes, y se evaluarán también
desde lo administrativo no estoy entrando en los decretos con fuerza de ley, que eso fue una discusión que yo creo que quedó bastante aclarada ya, es otro tema, digamos. Pero ayer salió mucho lo de las 40 horas, la reducción de la jornada laboral. Y se le hacía la pregunta, de hecho, desde la misma candidata Janet Jara al candidato José Antonio Kast, si se va a buscar no bajar la jornada laboral a las pymes, en términos de lo que cuesta, a diferencia de una empresa de mayor tamaño que tiene la espalda, digamos, para hacer una reducción de 45-40. ¿Queda claro con lo que dice? A mí como que entiendo que la pregunta es, ¿se va a tocar las 40 horas o no para las pymes? No me quedó muy claro eso. No se van a tocar las 40 horas, se va a buscar generar ciertos incentivos o apoyo a las pymes para que esto no les cueste la posibilidad de seguir adelante porque el costo de contratación es demasiado alto. ¿Pero subvenciones? Se van a buscar alternativas. Okay. Lo que pasa es que, mira, Janet Jara se jacta mucho de su gestión, que yo encuentro que fue pésima, porque además las políticas que logró, las reformas que logró, lo que generaron fue más desempleo. Y esto no lo digo yo, lo dice el Banco Central, aumento 40 horas, aumento del salario mínimo, la ley Karim, más la reforma previsional. Todo eso en un contexto. A ver, con esto hay que dejar claro que uno quiere que la gente gane más, quiere que pueda trabajar menos, pero para eso tú necesitas crecimiento económico, necesitas inversión y necesitas mayor productividad de los trabajadores. Cuando no has entregado ninguna de las tres y aumentas los costos de contratación, ¿qué es lo que genera? Es desempleo. Y eso es lo que han dicho todos los organismos, digamos, técnicos, autónomos, desde el Banco Central hasta distintos centros de estudio, que fue lo que ocurrió. Independiente que sea una reducción gradual de la jornada laboral. Porque pero estamos en 44, no estamos en 40. Por eso te digo, no digo, pero en el fondo los trabajadores que dicen, mira, oye, ¿sabéis que de aquí al próximo año son menos horas? ¿Qué hago con los turnos? ¿Cómo adapto mi situación siendo una pyme? Tengo que empezar a pagar más del 6% adicional. Cada trabajador me va a costar más. Entonces, va subiendo los costos, lo que hace contratar difícil o mantener la planta que tienes en el número que actualmente puedes manejar. Dicho eso, lo que plantea José Antonio es decir, ok, esta es la realidad que tenemos. Lamentablemente, pasó esto, estamos con estos niveles de desempleo, estamos con esta carga a las pymes. Lo que vamos a hacer es, ya sin tocar lo que ya se obtuvo, es tratar de hacer la mayor cantidad de acciones posible para que las pymes no sigan siendo tan perjudicadas en esta situación. Ya, pero no es modificar la ley, para aclarar. No es modificar la ley. Porque se podría a través de otra ley, se ha hablado, por ejemplo, y toda una discusión legislativa. De beneficios o incentivos, por ejemplo, a la contratación de mano de obra que está en el sector de la... del sueldo mínimo. Perfecto, etcétera. Mayor flexibilidad en la contratación. Es que la flexibilidad laboral es algo que cualquier economista que cree en, digamos, la libertad económica, en la inversión, en la creación de empleo, sabe que todos los países, sobre todo Estados Unidos, Europa, tienen mayor flexibilidad laboral. Nosotros tenemos una rigidez que impide, sobre todo, que muchas mujeres y muchos jóvenes puedan salir a trabajar. Otro ítem, en relaciones internacionales, claramente lo que llamó bastante la atención en el intercambio de los dos candidatos fue la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que de hecho lo recibe hoy su hija y eventualmente estaría en las próximas horas haciendo declaraciones allá en Noruega. Habla de intentos golpistas, candidata Janet Jara. Dice, y quiero rememorar, según lo que he visto en los medios, estoy parafraseando, puede haber sido, ella habría tenido intentos golpistas, o otros medios han indicado de que a través de las elecciones cambiar el régimen actual que existe. Eso sacó de sus casillas, lo digo en buenos términos, a José Antonio Kast. Y de hecho el día de hoy... A todos nosotros. Ya, entiendo, pero que se entienda bien el concepto, sacó de sus casillas. Y dice hoy, es una heroína, no una golpista, y exige o pide que Janet Jara le dé disculpas a María Corina Machado. Sí, bueno, partamos de la base que Janet Jara no paga el TAC, circula sin TAC, pide disculpas, usa la polera matapago, pide disculpas. Mandó y claro, un documento ahí que de hecho lo llevamos. Lo que necesitamos es gente, sobre todo autoridades, que se comporten bien y no que, digamos, mejor pedir pero pagó en 2020, había un tuit posteo con el documento. Bueno, pero no se circula así. Más allá de eso, aquí hay dos cosas que son muy graves. La primera es que alguien que es candidato a la República, la respuesta frente a algo tan relevante, o una figura tan relevante a nivel de política internacional, diga, es que yo no conozco a María Corina Machado, he escuchado lo que dicen los medios, he visto lo que dice la televisión. O sea, me parece una respuesta
bajísima, bajísima para alguien que quiere ser presidente de la República, o es una forma de manipular su verdadera opinión, que yo personalmente la tengo clarísima. Frente a esa respuesta, decir que María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, por encarar a Maduro y demostrarle al mundo el fraude en las elecciones de Venezuela, es una golpista, te demuestra lo que hemos tratado de decir todo este tiempo. ¿Quién es Janet Jara? ¿Quién es el Partido Comunista? Janet Jara milita desde los 14 años en el Partido Comunista. Ese partido ha defendido el régimen de Maduro, el de Chávez, venezolano, el cubano, con sus dictaduras, sus narcodictaduras, con todos los abusos humanitarios que pueden haber. Los han defendido siempre. Y Janet Jara, a la edad de los 50 años, cambia por 3 meses de parecer. A mí me parece más una estrategia electoral que la verdad. Y cuando no es capaz de reconocer lo logrado por María Corina, después de decir, bueno, si en realidad es una dictadura, no es capaz de reconocer lo que dice María Corina, y al mismo tiempo la trata de golpista, yo digo, ahí está la verdad. Ahí está lo que realmente piensa Janet Jara. Ahí está realmente lo que piensa el Partido ¿Cree que fue un Comunista. error de ella haberlo dicho? No, o sea, es más que un error sustancial. Es su verdad. Ya. Es su completa y absoluta verdad. Y que al final se le sale por los poros en los momentos que, digamos, tal vez no estaba tan preparada para esa respuesta y le salió su verdad nomás. Yo creo que el Partido Comunista es parte de su esencia, ese marxismo-leninismo, esa lealtad a ese tipo de regímenes. Dijo que cuando llegara la moneda, y a propósito del Partido Comunista, se lo preguntaba muchísimas veces y ya lo había dicho anteriormente, lo refrenda el día de ayer, que de hecho creo que fue la primera pregunta. Si llega la moneda, Janet Jara suspende su militancia en el Partido Comunista. Sí, bueno, pero esos son actos simbólicos, pero más allá de lo que ella realmente cree o piensa. Yo creo que no podemos quitarle 50 años de vida a la candidata. No podemos quitarle 50 años de participación en un partido, en una ideología, a no ser que, claro, años después cambie y vayan a hacer todo un trabajo humanitario para, en el fondo, dar vuelta a su vida. Pero en 3 meses, 6 meses de campaña, no, porque tampoco fue hace mucho, fue hace como 3 o 2 en que cambió la idea. Sí, entonces, o sea, que la mencionó así hace 3 meses. Claro, entonces yo creo que los chilenos lo tienen súper claro. Todos sabemos y vemos las atrocidades que están ocurriendo en Venezuela. Incluso piensa en Michelle Bachelet, con quien se juntó hace un par de semanas. Sí. Acuérdate que cuando estaba en la ONU, Michelle Bachelet hizo el informe Bachelet, el 2018, el 2019, sí, que decía que en Venezuela habían habido 6.800, si no me equivoco, ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. O sea, la evidencia incluso está de la mano de su, digamos, expresidenta compañera del Partido Socialista, y aún así Janet Jara es ambigua con lo que ocurre en Venezuela. Entonces yo creo que aquí los chilenos tienen clarísimo cuál es la situación, entienden qué es lo que está ocurriendo, que esto es una estrategia electoral y que las ideas... A propósito de Venezuela, un paréntesis, si José Antonio Caz estuviera acá y le preguntáramos por Maduro, diría, Nicolás Maduro le faltan 97 días. También ayer dijo 98, el otro día dijo más, menos, me puedo equivocar, pero bajemos un poquito eso, porque en algún minuto, y esto tiene repercusión en el debate, Janet Jara dice, bueno, pero tú quieres terminar con un conflicto internacional, es decir, cuando llegue eventualmente a la moneda, va a mandar, lo voy a poner así, va a mandar tropa a Venezuela o va a participar con quién. José Antonio Caz dice que de aquí a cuando yo llegue a la moneda, esto va a estar solucionado. Queda ahí. ¿Cómo lo interpreto? Porque lo ha dicho varias veces. Nicolás Maduro le quedan 98 días. Lo dijo una sola vez. Yo creo que 3. Lo dijo una sola vez. Yo creo que tiene que ver con una señal de cómo nos comportamos frente a este tipo de dictaduras. ¿Ya? Sabemos que Gabriel Boric, hoy día, igual, lo mismo. Hoy día dicen que es una dictadura, pero durante mucho tiempo la gente del Frente Amplio, Gabriel Boric, Camila Vallejo, decían que esta era la hoja de ruta. Súper crítico del régimen. Pero espérate. Hoy día es presidente, pero Gabriel Boric, Camila Vallejo cumplieron un rol como diputados, autoridades de la República. Autoridades de la República que validaron este tipo de dictaduras, este tipo de regímenes totalitarios. Entonces, no podemos quitarle la importancia que tienen las palabras, que tienen los apoyos por parte de representantes del mundo estudiantil, representantes del Congreso, porque además estas dictaduras se alimentan de que los países alrededor los aplaudan. Y eso es muy grave, y eso en Chile debiese terminar, porque vemos la situación de los venezolanos, cómo salen arrancando ese país, y gran parte del problema migratorio que tenemos hoy día es precisamente porque hay gente arrancando. Entonces, no podemos ser ciegos frente a eso. Estamos discutiendo un tema migratorio, y señora Jara, la gente está escapando del sistema que usted defiende, el modelo del socialismo del siglo XXI. Entonces,
yo creo que tenemos que ser más conscientes de lo que significa una candidatura de una candidata comunista en nuestro país en segunda vuelta. Yo creo que los chilenos están clarísimos lo que eso significa y el domingo se va a reflejar en un cambio más lejos de este tipo de ideologías que terminan como los casos de Venezuela y necesitamos un cambio hacia la libertad. Mara Cedini, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nicolás. Siempre un placer estar aquí contigo. Igualmente, hasta luego.